Buenas noches, mi nombre es Ricardo Sanjur y hoy les voy a hablar de la resolución del test para este módulo 2 del diplomado. Constaba principalmente de dos problemas. El primero era relacionado con análisis geodésico y procesamiento de datos GNSS, y el segundo con transformaciones de coordenadas mediante el modelo Helmer. Entonces tenemos que el problema número uno, la parte uno, era para calcular la distancia entre las estaciones Cons y Sand. Eh, y me pedía que utilizara una solución que era la del 2010, la semana 1571. Entonces, eh, se tenía que tomar cons como punto de tangencia, y de allí transformé las coordenadas geocéntricas a un modelo ENU. Eh, el resultado fue una distancia de 462.700.44 metros. Esta distancia representa la separación entre los puntos en un sistema cartesiano local plano. Entonces, a continuación había que hacer la misma distancia, pero ahora geodésica, y calcular el azimut utilizando el método de Carney. Eh, Utilizando las mismas estaciones con el método Carney, eh, el resultado fue una distancia de 462.769.256 y un azimut de la estación Cons hasta la estación Sand de 28 grados 23 minutos y 17 segundos. Ese era el apartado 2 del problema 1. En el problema 3 había que hacer la comparación de las distancias y analizar por qué daban diferentes. Y número 1, que la diferencia entre ambas distancias fue de 68 punto 816 metros. Esta diferencia se debe a que la distancia ENU se calcula en un sistema plano, o sea, considerando como si la Tierra fuera plana. Mientras que el método de Carnot sí considera la curvatura de la Tierra, que utiliza el elipsoide WS84 para poder calcular la distancia. Entonces, por eso la distancia de Carnot era más grande que, que en el primer método. Eh, entonces, básicamente esa es la diferencia entre las dos distancias, ¿no? Por eso la diferencia es de 68.816 metros. Uno lo considera plano, el otro sí considera la curvatura de la Tierra, la distancia por encima del elipsoide. Entonces, luego venía la número 4, que era la ondulación geoidal. Y tenemos que aquí utilicé, bueno, ya tenía calculada las coordenadas para las dos estaciones, y había que usar el modelo geopotencial EIGEN-6C4 con referencia al elipsoide WS84. Entonces lo que hice fue que me fui a la página de una calculadora geoidal que se llama ICGEM, de Helmont, Centro de Geociencia de Helmont. En esa página yo colocaba, seleccionaba el modelo, que hay un montón de modelos, seleccionaba ese EIGEN-6C4, y a continuación cargaba el archivo de coordenadas, porque las coordenadas que ya tenía calculadas
eh, latitud, longitud y altura. Las coloqué en un archivo de texto, primero de un punto y después la segunda línea del segundo punto. Y entonces ella hacía un proceso, demoraba un poquito y luego me bajaba un archivo de texto con los resultados. Y allí pude sacar que para la estación CONS, la ondulación oidal fue 20.646 y para la estación SAN fue de 28.672 metros. Y luego había que descargar los archivos RINEC de ambas estaciones. Para eso me fui a la página de la NASA donde están todas las estaciones y bueno, tenía que buscar la que correspondía al día 48 del año 2010. Pero para la estación SAN, descargué los dos archivos, pero para la estación SAN había que extraer la pseudodistancia P1 del satélite G18. Y eso fue, y ahí fue en que encontré el valor de esa pseudodistancia. Entonces, para el siguiente punto de ese problema, me pedían que hiciera un corte del archivo RINEC a 1 minuto. Y para eso utilicé la librería o el programa RTCalib. Y uno de esos que coloqué por aquí, programas, porque él trae, bueno, ustedes saben que trae un montón de programitas ahí chiquitos. Entonces ese CompBin lo utilicé para hacer el archivo por lotes, el .bat, y coloqué los parámetros para que me creara el archivo. Que el archivo resultante me dio, le puse un nombre de SAN 0480, ahí está abajo, 1 minuto.10 me generó el archivo, ahí adjunto también. Eso era nada más crear el archivo BAT y ejecutarlo, y él utilizando el CompBin producía el archivo resultante. Y bueno, en el problema 2 me daban la tabla de 10 puntos con coordenadas de origen, coordenadas de destino para la transformación. Y el primer cálculo era para los parámetros de transformación de Helmer de 7 parámetros. Y había que calcular las 3 traslaciones, las 3 rotaciones, el factor de escala. Y aquí utilicé el sistema de ecuaciones para resolver el sistema de ecuaciones utilicé la pseudo inversa, lo que me dio como resultado los 7 parámetros. Y luego apliqué el modelo de 10 parámetros y se agregaban los otros 3 parámetros KX, KY y KZ, y también obtuve los resultados de los 10 parámetros. Y aquí pongo los resultados en el archivo de Word que adjunto, y podemos ver que la varianza en el 7 parámetros me dio de 0.36 y redondeando, y la varianza en los 10 parámetros me dio 0.33, o sea que el de Helmer está mucho mejor la varianza. Y bueno, también en ese segundo punto había que calcular el intervalo de confianza de la varianza del 95%, y allí me daban valores bastante buenos de 0.23 y 0.65 en los 7 parámetros, y de 0.20 y 0.59 en los 10 parámetros. Básicamente eso era. Ya se me acabó el tiempo. Chao.